Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Recuerdo unas palabras de Pep Guardiola que decía que cuando las cosas van bien es más fácil creer en el modelo o en el proyecto, en este caso, que cuanto más había que apostar por ese modelo o ese proyecto es cuando las cosas iban mal. Uno se acuerda de esto cada vez que un equipo empieza rematadamente mal, y HLA ha empezado rematadamente mal, para saber si habrá paciencia para mantener un proyecto que nació hace apenas unos meses o si por el contrario este va a ser un proyecto fallido. Vamos al lío. Care Cruz para EON Orneo Alicante, que ganó en Alcobendas, y Agustinos, que cayó en Málaga. Analizamos el mal arranque de HL Alicante con 4 derrotas en otros tantos partidos. Venga, enseguida os cuento cómo fueron esos partidos de tanto Orneo en Alicante como Agustinos. Antes, como siempre, saludamos en este caso a nuestros tertulianos porque ya tocaba gabinete de crisis con este 0-4 de HL Alicante. Mar Galindo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Aitor. Oye, de 0 a 10, ¿cómo de preocupada estás? ¿Cómo de preocupada estoy? 6,5, 7, más o menos. Bueno, un poco preocupada, Bien preocupada, casi notablemente preocupada, notablemente diría yo, preocupada, ¿no? sí, Tú que eres sí. muy profesora, pues... Sí. Ramón Juan, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Misma pregunta para ti, ¿cómo de preocupado estás? Yo creo que es más cerca del notable que del bien, pero yo creo que preocupado como la mayoría de gente que seguimos al equipo. Enseguida analizamos, porque creo que hay muchas cosas que analizar en este arranque de HL Alicante. Dejad que vaya con el balonmano, y es que el balonmano no ha parado esta semana y ha tenido nueva jornada de liga, empezando por un Orneo EON Alicante que ganaba 31-32 frente al Alcobendas en un partido decidido en los últimos segundos, en los que el conjunto alicantino llegó a ganar por 5, tuvo buenas ventajas y algunas pérdidas pues le hicieron, y algunos errores le hicieron que al final se llegara ajustado. Eso sí, consiguió la victoria el conjunto de Fernando Latorre con James Parker y Darko Dimitrievski como los más destacados en la faceta goleadora, con 7 y 6 tantos. Y mientras el que caía y lo hacía con contundencia es la Fundación Agustinos Alicante. 34-24 perdió frente a Trops Málaga, 11 goles le hizo García Rubio al conjunto tricolor, donde David Quiles con 8 fue el mejor en ataque, un partido en el que ya se fueron al descanso perdiendo por 5, y en la segunda parte la diferencia, sobre todo al final, fue incrementándose. A pesar de eso, el equipo sigue en la 8ª posición, mitad de tabla aproximadamente, con 6 puntos para Fundación Agustinos. Venga, ahora sí, ese partido, el último frente a Oviedo, que perdía HL Alicante por 78-74, un partido que no sé si en algún momento pensasteis que podía ser esa primera victoria, Mar. Sí, sí que lo pensé, sobre todo al final del partido, en el último cuarto, cuando ya después de ir todo el partido por detrás, por fin pudieron ponerse por delante. Y si te fijas, realmente el marcador final no es un marcador abultado, no ha sido una derrota contundente, apabullante, simplemente por 4 puntos, ¿no? De hecho, las 4 derrotas que ha sufrido el Lucentum hasta ahora no han sido por grandes márgenes. Quizá la mayor fue la de Valladolid, que creo recordar que fue por 9 puntos. Caímos contra Cartagena por 3, el otro día contra Betis por 7. No son esas palizas que hemos visto en otros partidos contra otros equipos, y sí que daba la sensación de que el equipo ha podido tener en su mano ganar al final, pero estamos gafados, Aitor. Ramón, no sé si tú has notado que hay cierta mejoría en el equipo que no le da todavía para ganar un partido, y si en este partido llegó un momento en el que dijiste, si aguanta la gasolina, esto se gana. A ver, es verdad que el partido se puso bastante en contra, con desventajas de hasta 12, 13 puntos, y la cosa parecía que era el guión de partidos anteriores, pero entre los últimos 2 minutos y del tercer cuarto y el minuto inicial del último periodo, pues el equipo se llegó a poner, creo que hasta 2 puntos arriba, y bueno, ahí parece que es como el baloncesto es un deporte de dinámicas, como que sí que piensas, y bueno, a ver si coges esa dinámica y acabas por llevarte el partido, pero luego las imprecisiones, pérdidas que hemos también visto en otros partidos, volvió a dar ventaja a Oviedo. Y sí que es verdad que en el tramo final, aunque como comenta más, no hemos tenido nunca grandes desventajas de partidos que se han ido por más de 10, 15, 20 puntos,
pero sí que es verdad que cuando llega ese tramo final ves que al equipo le falta algo que te haga ver que puedas levantar 8 puntos rápido, como el año pasado tenías evidentemente a Davison, Gudmundsson y compañía. Este año ahí faltan recursos todavía al equipo. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Antonio Pérez Caínzos, que valoraba así la derrota de su equipo al finalizar el choque. Valoración negativa, porque cuando pierdes, lo primero es hacer una valoración negativa por el resultado. Y tampoco estamos para sacar demasiados aspectos positivos, ¿no?, en el momento en el que estamos. ¿Con qué me quedo? Bueno, pues el equipo reacciona, cambiamos normas defensivas, el equipo pone corazón, pone carácter y nos enganchamos al partido e incluso nos ponemos 2 puntos por encima, pero no usamos bien las faltas, perdemos 20 balones, algunos de ellos de una forma increíble. Entonces, bueno, todo eso nos va penalizando durante todo el partido, la pérdida de balones, ellos nos ganan el rebote. Que estaba siendo una de las facetas positivas de este HL Alicante. Marc, ¿qué le está faltando al equipo? O sea, tú que lo has estado viendo, ¿qué le falta al equipo para ganar? O sea, no sé si hay algo que digas, con esto el equipo tendría posibilidades de ganar partidos. Yo creo que echamos de menos sobre todo un poco de carácter, ¿no? De tener esos jugadores, como decís, determinantes, pero ya no tanto por la puntería, sino ser capaces de echarse el equipo a la espalda y apretar los dientes y ir a cuchillo, ¿no? A rematar la faena, como decimos coloquialmente. Fíjate que Antonio se quejaba del otro día, por supuesto, de las pérdidas. No puedes perder 20 balones de esa manera, o incluso de que había faltado más faceta reboteadora. Pero en el partido anterior contra Betis cogimos muchísimos rebotes y fue de tantísimos puntos que se fallaron, ¿no? Hubo tanto desacierto ofensivo que al final pues Kevin Larsen no tenía más faena que coger rebotes. Entonces lo que más echo de menos, Aitor, es eso, es un poco de carácter, de ese carácter ganador que tú y yo hemos comentado en otras ocasiones, de esos jugadores determinantes porque tienen esa mentalidad ganadora. Pues eso, alguien que se eche el equipo a las espaldas y diga, vamos para adelante. El día de las famosas charlas con Pedro Llompart, sin ir más lejos, es que es mucho Pedro Llompart. Ramón, ¿tú también crees que falta un líder, ya no te digo en cuanto al juego, espiritual en ese grupo, o crees que hay otras cosas en las que hay que ahondar sobre por qué el equipo no gana? Pues seguramente hay muchos factores y mucho trabajo que hacer y mucha cosa que solucionar para que el equipo acabe de funcionar. Pero sí que es verdad que este año todavía falta el tener ese jugador o esos jugadores que conecten y levanten a la afición. Evidentemente el equipo no ha tenido todavía, creo, ningún partido una fase en la que tenga una racha tan buena a nivel ataque, enlazar varios ataques consecutivos con buenas defensas, que levante un poco al pabellón, a la afición. Entonces no ha habido tampoco esa ocasión, ¿no? Pero se echa en falta todavía ver jugadores que conecten un poco con la grada, un poco más de carácter, ¿no? Uno empieza a mirar nombres del pasado y es fácil comparar con otros nombres y tampoco es cuestión, ¿no? Pero la temporada también avanza. El año pasado al principio recuerdo Davison también era muy tímido, muy parado y acabó siendo el que más jaleaba también a la afición, ¿no? Pero bueno, para eso, como para todo, necesitas al final los resultados, que como decía Antonio, es la vitamina que necesita el equipo en primer lugar. Hablaba Mar antes de empezar con Ramón, que hay partidos, a mí me venía a la cabeza el del Betis, creo que esta mañana he dicho Burgos con David Esteve, el del Betis. El equipo hace tiros liberados, muchos, y los falla. Es decir, ahí es que no se puede hacer más. Es decir, el balón ha llegado donde tiene que llegar y tus jugadores simplemente, hay partidos en los que no estás acertado y no anotas. Hay otros partidos en los que también habrá pasado que cuando tienes un tiro liberado, si no entra mentalmente, el equipo no sé si eso lo está acusando. Sí, no sé, comentaba Ramón antes de que hace falta eso, encadenar unos buenos ataques que hagan ver que el equipo realmente marcha. Yo creo que en el partido contra Betis que tú comentas, el segundo cuarto en el que fuimos capaces de darle la vuelta a ese primer parcial que nos dejó afrontar el segundo cuarto 10 abajo, sí que vimos destellos de eso, ¿no? El equipo fue capaz de hacerle un 28, 21-8, algo así a Betis, y sí que demostró que es capaz de jugar, de poner en funcionamiento los sistemas y de tener gente, eso sobre todo,
en la pintura. Y claro, hay que analizar ahí exactamente por qué en otros partidos se pierden tantos ataques, ¿no? Y de hecho, en las estadísticas ofensivas, en los tiros de campo, el Lucentum no es precisamente de los que están liderando el ranking, sino más bien abajo. Hay que ver exactamente qué es lo que falla. Me da la sensación, en el análisis del gabinete de crisis que has convocado, Aitor, que el equipo necesita un revulsivo. Y ese revulsivo puede venir de varios lugares, ¿no? Yo creo que todo el mundo el revulsivo que espera es una victoria contundente, de dar un golpe encima de la mesa y decir, bueno, esto ya, esta pretemporada en la que seguimos todavía ya se ha acabado y venimos aquí a demostrar quiénes somos. O ese revulsivo puede ser un fichaje que le imprima carácter en el vestuario, o puede ser un recambio al frente del equipo. Me viene bien que digas eso para preguntaros qué porcentaje de responsabilidad y luego vamos a explicar un poco el contexto, porque creo que el contexto de HL Alicante este año es como para tenerlo en cuenta. Sinceramente, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene Antonio? Voy a empezar por él. Lo siento, te ha tocado el marrón. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tiene Antonio Pérez Caínzos en todo esto? A ver, es difícil... Porque ahora vamos a explicar el contexto. Sí, es difícil determinar el porcentaje, evidentemente es uno de los responsables, evidentemente, pero al final desde fuera tú no tienes a veces toda la información, ¿no? Hay muchas cosas que te generan dudas, por ejemplo, a nivel de plantilla o del equipo, me llama la atención cómo Gonzalo Bressan ha pasado de ser muy importante en pretemporada, en los primeros partidos de Copa, y ahora jugar 7 minutos, Diego Rivas apenas juega 1 o 2 minutos, en el último partido incluso Roger Mute también 7 o 8 minutos, y te estás yendo en la jornada 4 a una rotación de 7 jugadores, que es lo habitual cuando estás en la jornada 33 y vas con los que tienes a tope. Entonces, no sé si hay algo que no sabemos y que motiva esas rotaciones o esa gestión de la plantilla, pero claro, desde fuera te genera incertidumbre ver que el equipo va mal, cómo jugadores salen de esa dinámica, con lo cual anímicamente, pues para ellos supongo que también será una situación de estrés. Entonces no sabemos si es que hay problemas dentro del vestuario, si hay jugadores que no están dando lo que Antonio espera, no se acoplan a lo que él quiere. Entonces tampoco puedes echarle toda la culpa a Antonio ni a los jugadores sin saber toda la información, ¿no? Pero evidentemente el deporte muchas veces sabemos que se acaban rompiendo estas situaciones por el lado más débil. Mar, te ha dado tiempo a pensarlo, ¿eh? No, estaba pensando el contexto ese que querías tú dar, has dicho que querías dar un poco esto es para intentar evitar tener que dar No, yo te doy todas las explicaciones que... Ahora te doy el contexto, bueno, el contexto lo conocemos todos, creo. Que tú quieras, ¿no? Pues mira, estábamos pensando 4 derrotas, cuánto echamos de menos a Davison, a Gudmundsson, pero en el tramo final de la temporada anterior les teníamos a los dos y a Lleida no les pudimos plantar cara en ningún momento en el playoff, y los últimos partidos de la otra temporada tampoco fueron muy bien, ¿no? Entonces puede haber muchos factores. El tener a Davison y a Gudmundsson tampoco nos garantizaría el ganar. De hecho está en Obradoiro Davison y tienen solamente una victoria más que nosotros, o sea, nos hemos perdido 4 y ellos han perdido 3, ¿no? Y es uno de los favoritos. Y venían, sí, de buena cara. Y bueno, como dice Ramón, hay muchos factores implicados, ¿no? Tampoco sabemos el tipo de plantilla que tenemos, si es la que quería Antonio o más se acomodaba a lo que él piensa que es el estilo de juego. Tampoco sabemos si en los entrenamientos, cuando tú le das un rol a cada jugador, se entrena una serie de jugadas, luego se te responde en el campo, ¿no? Él hacía, por ejemplo, el comentario de Gonzalo Bressan, al que yo le echo en falta un poquito más de carácter, ¿no? Que se imponga, que es una de las cosas que hemos comentado al principio, que sí que echo de menos. Entonces, claro que Antonio tiene responsabilidad, tiene un vestuario que gestionar, un equipo que unir, un estilo de juego que poner en práctica y una tarea muy difícil que es levantar un 0-4, con lo que eso pesa anímicamente, ¿no? Cuando entras en una serie de dinámicas, que es lo que hemos comentado también, ¿no? Cuando el equipo va en dinámica ganadora parece que es mucho más fácil jugar y tal, pero mira, también recuerdo otras veces que hemos llevado una dinámica bastante buena, como la de las 7 victorias consecutivas que tuvimos el año pasado, y siempre terminábamos diciendo, bueno, pues cada día estamos más cerca de la primera derrota. Yo quiero pensar que ahora pues también es al revés, ¿no? Después de 4 derrotas estamos ya más cerca de empezar a sumar. Lo que tememos es que sea demasiado tarde. A ver, el contexto.
no sé si llamarlo atrevido, valiente, locura, cada uno le puede poner el adjetivo que quiera, no es mi responsabilidad ponerle un adjetivo. HL Alicante hace una apuesta arriesgada, eso seguro. Gerard Llofresa llega lesionado, Ogunsipe no ha jugado en un año, el ucraniano internacional, Lipa, no juega desde abril-mayo y llevaba 2 semanas entrenando hace nada. Roger Moute no va a China por temas burocráticos. Alex López creo que el año pasado también tuvo muy pocos minutos. Es decir, son jugadores que habrá quien te diga que pueden venir a Alicante porque están en esa situación. A lo mejor tú hay jugadores de estos que si están sanos no los puedes traer o su caché es mucho más alto. Es decir, tú haces una apuesta muy arriesgada. Y esto es una opinión personal a partir de aquí. Tú haces una apuesta muy arriesgada porque sabes que al principio puede salir rematadamente mal, que esta liga no espera a nadie, que si tú no empiezas bien, aquí te mata cualquiera, porque el Aleboro es una competición muy dura. Y HL Alicante ha corrido un riesgo con el que tiene que tener paciencia. Es decir, si ahora te cargas al entrenador, le estás echando a él la culpa de algo en lo que todo el club ha estado de acuerdo, y es en tener un equipo que iba a tardar en ponerse a pleno rendimiento, y más teniendo en cuenta que solo un jugador continúa de la temporada pasada y conoce a Antonio Pérez Caínzos, que además ha tenido que cambiar su libreto porque jugar con un Kevin Larsen no es lo mismo que jugar con los pibos que tenías el año pasado, pero no le puedes decir que no a Kevin Larsen. No sé si todo eso la gente lo sabe, lo tiene en cuenta, y si creéis que hay que darle esa paciencia al equipo teniendo en cuenta todos estos condicionantes, y que no se me olvide, económicamente seguramente habrá sido un gran movimiento, pero te has ocupado una ficha de extracomunitario con un jugador que va a jugar muy poco, y eso al final lo puedes recuperar con jugadores comunitarios o que no ocupan plaza de extranjero, pero es un hándicap, deportivamente hablando, por mucho que la jugada en la balanza te sea positiva. ¿Son motivos suficientes como para tener paciencia en esto desde el propio club, porque ha corrido un gran riesgo con esto? En general nosotros no somos muy de tener Claro, lo digo porque me llegan cosas de las redes y digo, claro, esto no es el 2K25, esto es la vida real. Sí, en general no somos de tener paciencia, y yo creo que tenemos quizá muy fresco el precedente de hace unos años con Gonzalo García de Vitoria, cuando también... ¿Puedo hacer un inciso? Por supuesto. Gonzalo García de Vitoria no valía, está entrenando al Betis, pero no valía, podemos seguir. Empezamos también con 4 derrotas consecutivas, no empezamos a sumar hasta la 5ª jornada, y finalmente esa temporada no logramos ni siquiera meternos en playoff. Entonces yo creo que quizá esos fantasmas pululan por ahí. Sabes que fue Gonzalo muy discutido toda la temporada, quizá porque el club no actuó en ese momento, ¿no? Y no hizo el cambio de entrenador. Tenía 2 años además. Sí, y al final de la temporada parecía que iba a continuar, pero pues el nuevo director deportivo le pareció que no correspondía en ese momento. Y ahora es lo que tú dices, ¿no? Pues hay que ver, siempre lo hemos dicho, ¿no? Los proyectos llevan tiempo. También al final de la temporada, pues Pérez Caínzos estuvo muy discutido, y mucha gente dijimos, es que no podemos tener un entrenador cada año, o sea, no podemos, en algún momento habrá que apostar por alguien, ¿no? Por dar un poco de estabilidad al club. Creo que también, como comentabas, ¿no? El fichaje de Bolonchen, pues quizá tampoco lo esperábamos, y eso ha condicionado la plantilla de alguna manera, o incluso, si me apuras por otro lado, el fichaje de Larsen, que recuerdo una de las ruedas de prensa del entrenador que dijo, es que este año tenemos que pensar que jugamos con 3 bases, con Jordan King, con Adrián Rodríguez y con Kevin Larsen, ¿no? Como diciendo, son personas que van a condicionar absolutamente el juego. Entonces, a mí lo que me sale es, por supuesto, tener paciencia. Aitor, si yo soy profesora, sé que las cosas llevan tiempo, los aprendizajes, los ritmos de cada uno. Lo que tú dices, esta liga es muy exigente, y lo que me preocupa es eso, que pese ya tanto las derrotas, pero quiero pensar que el equipo tiene mimbres para reaccionar, y eso que precisamente el partido que tenemos este fin de semana, el domingo, no es contra el rival más fácil, que es contra Fuenlabrada, tercero en la categoría y con un plantillón. Ramón, ¿cómo ves tú lo de la paciencia?
A ver, yo eso que comentas de que el equipo ha corrido riesgos en la planificación con ese tipo de fichajes, yo quiero pensar que ellos no creo que estamos a ese nivel de poder decir vamos a asumir, empezar la liga y tener 5, 6, 7 jornadas de crecimiento porque tenemos jugadores que están o lesionados o que han tenido pocos minutos el año pasado. No me parecería eso lógico. Yo creo que sí que se les puede haber ido de la mano. De hecho, lo comentó en una previa, creo que Antonio, el hecho de asumir el riesgo de que Jofresa o Unsipe venían del año en blanco, Jofresa lesionado, y que a lo mejor esperaban contar con ellos, con Jofresa un poco antes y se está alargando más de la cuenta y lo va a pagar el equipo, ¿no? Pero Alex López evidentemente no tuvo minutos, pero entiendo que físicamente sí que estuvo en condiciones. Lipovic, pues hasta abril entiendo que jugaría, pero demasiado riesgo, y además a cambio de eso no es que hayamos traído el resto de plantilla de gran nivel, o sea, de gran nivel de jugadorazos, quitando a Larsen, que además se supone que ha llegado con los recursos que ha llegado. Entonces yo creo que por ahí, pues como dices tú, Antonio tiene su responsabilidad, Asier tiene otra, el propio club y su directiva tiene, entiendo, la máxima, porque está al final por encima de todos los aspectos, y la cuestión es que la cosa no funciona y que hay que hacer cambios, ¿no? Al final creo que, entre comillas, todo es malo, porque tú haces un cambio de entrenador, necesitas un periodo de adaptación, igual cae como agua de mayo y soluciona los problemas, pero también hay problemas en la plantilla, igual tienes que mover piezas, va a llevar un proceso y la liga no espera, y arrancar con un 0-4, esperemos que no se alargue mucho la negativa, te complica mucho llegar a playoff, y esperemos que no te complique más la clasificación, claro. ¿Creéis que está justificado que en la jornada 4 haya tantas alarmas alrededor del Lucentum? Me pregunto qué está pasando en Morón, que es el otro equipo que también lleva cuatro derrotas, pero bueno, ellos igual, como son recién ascendidos a la liga y tal, pues a lo mejor... ¿Cómo estarán en Obradoiro? Sí, Y en Valladolid. Y en Valladolid. Sí, efectivamente. Hombre, si te comparas ahí, hay varios equipos que tienen una victoria más que nosotros, ¿no? Pero... Estás a 2 del playoff. Sí, pero preocupa también porque... Que estamos casi últimos, Aitor. Ves a Zamora, que lleva 3, Ourense, que lleva 4, bueno, todos esos tienes que ir remando, no hay equipo, solamente Morón y nosotros estamos con 0, cuando ha habido otras temporadas. El año que empezamos 0-4 con Gonzalo, estuve mirando, creo que eran 6 equipos con 0-4. Entonces este año el resto de equipos parece empezando a rodar un poco antes, y bueno, tienes que remar contra más rivales, ¿no? No da la sensación de que este año se vaya a fragmentar tantísimo en ese puesto octavo como el año pasado, y va a estar cara la permanencia, y bueno, los playoffs ya ni te cuento. Las rachas de 7 victorias contarán más, porque como va a estar todo tan igualado... Sí, de hecho estaba mirando los resultados a ver si había habido, pues eso, grandes diferencias de puntos entre los equipos, y el resultado más amplio que he visto esta semana era justamente Fuenlabrada contra Castellón, que le había ganado de 20 puntos, pero el resto no eran diferencias demasiado holgadas. La nuestra quizá de las más justas, o sea, es que da rabia porque también el otro día perdimos de 3 un partido que podíamos haber ganado perfectamente, ¿no? Que yo creo que eso también hay que verlo. Se ha perdido, pero ¿cómo se ha perdido? No es que te han dado palizas, entre comillas. No te han dado ninguna paliza este año. Son peores las sensaciones que los resultados. Sí. También es verdad que no nos hemos enfrentado todavía a equipos de la zona alta, porque Valladolid, bueno, quitando Betis, que además quizá fue el mejor partido que se hizo, Valladolid, que ha comenzado mal, Cartagena y Oviedo, bueno, zona media, ahora vienen Fuenlabrada y Palencia, que son 2 retos complicados. Yo creo que es el hito al que hay que llegar, porque un 0-6 allí sería dramático, y al revés, conseguir sacar 2 triunfos ahí, pues bueno, te daría mucho crédito. Amigos, 25 minutos se pasan demasiado deprisa, necesitamos 1 hora. Gracias a los dos por haber estado aquí. A ver si esto sirve para romper la mala racha y empezamos a cada poco tiempo ir haciendo un gabinete de crisis, aunque ya no haya crisis, ¿os parece? Ojalá. Sí. Hace falta un revulsivo y que sea una victoria. Bueno, pues esperemos que la primera llegue frente a Fuenlabrada. Nosotros nos marchamos. Mañana más Sport Alacantí, mañana la Universidad de Voleibol protagonista aquí en Sport Alacantí. Sed felices, buenas noches.